Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos al quinto y último laboratorio virtual del curso de análisis químico ambiental. Recordemos que el objetivo de esta práctica es evaluar la calidad del aire urbano en base a dos parámetros relevantes. 1. La concentración de material particulado respirable, PM10 y PM2,5, mediante dos métodos: el método gravimétrico y el método espectrométrico. 2. Determinar la concentración de gases, tales como el dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono. Estos valores de las concentraciones se obtendrán de la Red de Calidad de Aire Nacional. En la siguiente etapa te mostraremos la determinación de la concentración de material particulado. La toma de muestra se realiza solo en la determinación gravimétrica. Esta consiste en colocar un filtro previamente pesado en el equipo de colección de aire, el cual se hará pasar un volumen conocido de aire entre 16 y 24 metros cúbicos de aire durante un periodo de 24 horas continuas. El cabezal es el componente que selecciona el paso de las partículas hacia el filtro, solo de tamaño menor al de su corte. El equipo cuenta con un sensor para la medida del caudal o flujo de aspiración de aire ambiental mediante un motor que puede muestrear de manera continua durante 24 horas o más. Además, mide y registra parámetros ambientales como la temperatura, la presión barométrica, además de otros. El volumen de aire bombeado es corregido automáticamente por el microprocesador en condiciones estándares, es decir, 25 grados Celsius y una atmósfera. El procedimiento consiste en dejar los filtros en un ambiente con una temperatura de 25 grados Celsius más menos 10 grados Celsius y con una humedad relativa del aire del 50% más menos 5%. Todo esto por un periodo de al menos 24 horas. El laboratorio debe estar libre de polvo y limpio. También se puede utilizar para almacenamiento de los filtros un desecador. Luego se pesan los filtros en una balanza analítica con una sensibilidad de 0,1 miligramo, o mejor, en una microbalanza cuya sensibilidad debe ser de 1 microgramo. Una vez pesados los filtros, el 10% de ellos debe ser pesado por un segundo analista. La diferencia de las pesadas deben ser menores a 2 miligramos. Si la diferencia es mayor, se debe proceder a dejar los filtros por 24 horas en estabilización adicional. Una vez completado el procedimiento, se anota la masa del filtro antes del muestreo. Una vez pesados, los filtros quedan listos para ser incorporados en un soporte plástico con una base constituida de una malla de acero inoxidable. Luego se colocan en el soporte que va directamente incluido en el monitor de material particulado. Así los filtros son transportados hasta el monitor de material particulado. Se observa el equipo monitor de material particulado PM10 Partisol de la empresa Rumper Patachnik. Se procede a extraer el filtro que ya colectó durante 24 horas el material particulado respirable y se incorpora el nuevo filtro. El filtro con el material particulado depositado se remueve del equipo y se ubica en recipiente de transporte cerrado para su traslado al laboratorio. Cálculo de la concentración del material particulado. Método gravimétrico. Una vez colectado el material particulado, se procede a llevar el filtro al laboratorio. Se observa la coloración gris que denota la deposición del material particulado sobre el filtro de la derecha. Este filtro debe ser estabilizado por 24 horas en desecador a temperatura y humedad controlada. Para realizar este procedimiento se remueve el filtro desde el soporte cuidadosamente y se procede a dejar en el desecador por 24 horas.
Una vez estabilizado el filtro, por 24 horas se procede al registro de su masa. Se remueve el filtro desde la placa Petri y se incorpora en la balanza cuidadosamente para no remover parte del material del filtro. Se registra la masa del filtro post-muestreo. El cálculo de la concentración de material particulado se realiza con la ecuación en pantalla, donde PM es igual a la concentración de material particulado en microgramos por metro cúbico normalizado. W sub I es el peso del filtro en gramos, W sub F es el peso final del filtro en gramos, V estándar es el volumen de aire muestreado en metros cúbicos normalizados y 10 elevado a 6 es el factor de conversión desde gramos a microgramos. Red de sensores PM-Box. Estos sensores de material particulado PM-Box son equipos simples y autónomos de medición fotométrica de material particulado respirable. Esta tecnología fue patentada por el Centro de Óptica y Fotónica, CEFOP, de la Universidad de Concepción. Cada PM-Box incluye sensores de medición de variables meteorológicas, tales como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, sensor de lluvia y luz, y finalmente un cabezal que selecciona las partículas bajo 10 micrómetros de diámetro. Además, posee 4 celdas solares que alimentan una batería de ion litio para una autonomía energética. El funcionamiento se basa en el esparcimiento de la luz láser en el material particulado. La medición se produce en una microcelda termostatizada, donde al pasar el material particulado es irradiado con un diodo láser. La luz esparcida en un ángulo de 90 grados es detectada por un fotodetector, cuyos pulsos se integran y calibran en unidades de concentración de microgramos por metro cúbico normalizado. El equipo muestra en su display la concentración de material particulado respirable de 1 micrómetro, 2,5 micrómetros y de 10 micrómetros en tiempo real. Además, cada equipo PM-Box almacena los datos meteorológicos y de concentración de material particulado en una tarjeta microSD y también puede ser monitoreado a través de un software de comunicación. Mediante la plataforma web se visualizan los datos de cada monitor de la red de instrumentos desplegada. Estimadas y estimados estudiantes, espero que este laboratorio haya sido de su provecho. Los esperamos en la siguiente sección del laboratorio, donde analizaremos los resultados.